Bueno, ahí lo tienen, es Alfredo Romero. Ustedes lo conocen perfectamente. Su trabajo es impresionante. Es abogado, activista de derechos humanos, director ejecutivo del Foro Penal. Comienza un año y comienza con presos políticos como en buena dictadura o tiranía y con un nuevo escándalo que espero que llegue a las más altas, los más altos organismos internacionales, como es el asesinato del líder Pemón Salvador Franco, un preso político en el Rodeo 2 que fue asesinado, porque es una forma de asesinato su muerte. Gracias, Alfredo, por todo el trabajo que has estado haciendo con tú y tu gente, toda esa gente de el Foro Penal. Tienes la palabra, ¿cómo estás? Muy bien, Napoleón. Bueno, siempre un gusto conversar contigo. Gracias por la oportunidad de dirigirme a todas las personas que te oyen, que te ven. Y bueno, Yo no te estoy tú sí, dando para como lo decís. empezar, y te lo digo a ti y a todos los luchadores, ninguna oportunidad. Yo estoy ejerciendo una obligación con ustedes, ¿ok? Y lo ejerzo con mucho placer y todo lo que pueda hacer lo haré, pero no es ninguna oportunidad, es una obligación. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Napoleón. Bueno, como bien decías, el año comienza con una noticia lamentable, la muerte de Salvador Franco. Quiero un poco contar rápidamente o resumir lo que ocurrió con él. Primero que Salvador Franco fue detenido en diciembre del año 2019. Lo involucraban en lo que denominaron la Operación Aurora, que era una supuesta rebelión militar donde algunos indígenas supuestamente habían participado. Pero el hecho es que es importante, sobre todo para aquellos que no conocen el tema de la justicia en Venezuela, no, ni siquiera Salvador Franco, habiendo muerto en la cárcel, tuvo oportunidad de defenderse. Nosotros somos sus abogados, no solo de él, sino de 12 otros indígenas pemones que se encuentran también en condiciones delicadas de salud en este momento en el Rodeo 2, y ninguno de ellos tuvo derecho a un juicio. Es decir, no solo es que no fueron condenados luego de un año y se encontraban presos, sino que no tuvieron derecho a defenderse porque el juicio nunca comenzó. Es decir, la audiencia preliminar, que es la audiencia donde se determina si el juicio comienza o no, concluyó el 26 de noviembre del año 2020. Quiere decir que desde ese momento era que comenzaba el juicio y hasta ahora no ha comenzado el juicio. Es decir, no ha habido la posibilidad ni siquiera de determinar si él si tuvo algún tipo de relación con los hechos los cuales se le imputan. Ahora bien, eso por un lado. Entonces, Salvador Franco muere siendo inocente en la cárcel en prisión preventiva. Eh, es decir, no era culpable de ningún delito y ni siquiera tuvo derecho a defenderse. Segundo punto. Aclara Salvador eso de Franco, prisión preventiva porque mucha gente va a decir, bueno, pero si estaba conspirando, no sé qué cuento, es verdad que la justicia, que antes en la cuarta la justicia estaba mala, pero es que es verdad, ahora está muchísimo peor. Okay, sí, explica eso. el tema de la prisión preventiva en Venezuela se ha utilizado como un mecanismo de castigo donde las personas no tienen derecho a defenderse y se extienden el tiempo de la no procedencia o del no comenzar el juicio como tal por tiempos indefinidos. Para decirte un ejemplo, ustedes se recuerdan el caso, uno que se me viene a la mente, dentro de muchos, quizás por ser más conocido, el caso, por ejemplo, de Loren Saleh. Loren Saleh pasó por sufrió torturas, luego fue al helicoide en el SEBIN, luego incluso al día de hoy le dieron pues la posibilidad de salir del país y obtener una libertad de alguna forma condicionada. Estuvo 4 años preso y nunca tuvo el derecho a un juicio, es decir, nunca incluso culminó la audiencia preliminar. Igual está pasando con estos indígenas, de los cuales que eran 13, uno muere en prisión. Por otro lado, lo grave de esta situación, o lo más grave quizás, además de esto, es que Salvador Franco ya desde hace más de 6 meses ya se nos había informado de la situación, de la condición de salud grave la cual sufría. Tú me preguntas qué era lo que sufría, qué exactamente tenía. No sabemos, porque lo que hicimos fue solicitarle
atención médica. Quiere decir, lo trasladaran a un hospital, porque en el Rodeo 2 no existe un hospital, no existe un tratamiento médico, no existen médicos que puedan tratarlo de la manera que él lo requería, y desde junio del año pasado venimos solicitando el traslado a un hospital. Fue en noviembre, el 25 de noviembre, precisamente el día que culmina la audiencia preliminar, el juez de la causa decide ordenar que se traslade a Salvador Franco y a los otros 12 a un hospital. Entonces, a todo evento, desde el 21, desde junio venimos solicitando la atención médica, no se le había, el juez no lo había decidido, pero lo decide el 25 de noviembre. Y a pesar de que el juez lo decide, luego de todo este retraso, las autoridades del Rodeo 2 jamás trasladaron a Salvador Franco a un hospital. Y muere en el Rodeo 2, y debo decirlo, muere allá llamado de atención que hacíamos en redes sociales, en denuncias que hicimos ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en denuncias que se hicieron a través de las diferentes instituciones nacionales, incluyendo el juez, y muere básicamente sabiéndose, en pocas palabras, que Salvador Franco se encontraba en una grave situación de salud y que podía morir. Y eso es lo que ocurrió. Por eso es la gran responsabilidad, debo decir, del Estado en este sentido, y debo decir también la responsabilidad de las autoridades, en particular del Rodeo 2, de no haber trasladado a Salvador Franco cuando así se había solicitado, y había además una orden judicial que no fue acatada. Pero quiero decirte también, y esta es una advertencia que hago otra vez, y la seguiremos haciendo, la orden para trasladar al hospital no solo era para Salvador Franco, es para los otros 12 indígenas pemones privados de libertad injustamente, y que al día de hoy tampoco han sido trasladados, y el riesgo de que le pase lo mismo a uno de ellos, así como le pasó a Salvador Franco, existe latente, y al día de hoy, a pesar de la muerte de Salvador Franco, no se han trasladado a ninguno de estos otros 12, a pesar de que Salvador Franco murió. ¿La extinción de nuestros indígenas y concretamente de los pemones es inminente o estos son casos aislados motivados por los intereses mineros, por la delincuencia minera? Bueno, hay muchos, yo no te podría definir concretamente la causa, las razones de la persecución, particularmente los indígenas pemones y particularmente los indígenas pemones de Cumaracapay. Para que todos sepan, Cumaracapay es el pueblo que se conoce en español como San Francisco de Yurwaní, que es el pueblo que está a la entrada, es el acceso al gran Tepuy, muy conocido internacionalmente, Roraima. Todos estos pemones, incluyendo Salvador Franco, eran guías para acceder al Roraima. Incluso hay fotografías de muchos excursionistas con Salvador Franco que ven en las redes sociales, porque ellos, así como los que se encuentran presos al día de hoy, son parte de ese pueblo turístico. Paradisíaco, por cierto. Paradisíaco, exactamente. Que eran además y que vivían del turismo, y que era un pueblo pacífico, donde pues lo que se respiraba era paz, tranquilidad, para acceder pues a esta naturaleza tan imponente como es la Gran Sabana, pero más allá de eso el Roraima también, ¿no? El hecho es que entonces vamos un poco a cuando todo esto cambia, y lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Esto cambia en febrero del año 2019, cuando hubo no había un nombre específico, pero cuando había el ingreso de supuesta ayuda humanitaria que había sido propuesta por la oposición, y que iba a ingresar ayuda humanitaria por las diferentes fronteras, entre ellas la frontera con Brasil. Y la frontera con Brasil, para los que no conocen la geografía venezolana, está precisamente allí cercano a San Francisco de Yurwaní, al pueblo Cumaracapay, donde hay indígenas. Ese día, que fue, si no me equivoco, 22 de febrero o 23 de febrero del año 2019, un día antes de que ingresara o que se intentó ingresar ayuda humanitaria por la frontera con Brasil, ingresaron unos funcionarios del ejército, de la Guardia Nacional, creo que ejército básicamente, y porque había este apoyo de los indígenas a la ayuda humanitaria porque la requerían, pues ingresaron violentamente, dispararon
con armas de fuego y asesinaron a 4 indígenas pemones, entre ellos una mujer. Todos, por cierto, familia, porque los que viven en ese pueblo son familia directa o indirecta, unos de otros, y ahí se asesinaron a 4 personas e hirieron de bala a otros. Luego de esa situación ocurrió una persecución brutal contra indígenas de esa zona, porque al día siguiente hubo otros asesinatos donde asesinaron a 3 personas más en Santa Elena de Guairén e hirieron a más de 40 personas de bala. Esto trajo como consecuencia no solo que los heridos tuvieron que ser hospitalizados en hospitales de Boavista en Brasil, en la frontera pues con Colombia, con Venezuela, sino que muchos indígenas, nosotros contamos más de 900 indígenas, tuvieron que salir de allí, cruzar la frontera y resguardarse en las zonas de Boavista y en otras zonas de lo que se llama Roraima en Brasil. Y eso ha venido siendo denunciado por nosotros en múltiples oportunidades. Incluso hay organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, concretamente en el año 2019, emitió un informe relacionado con la persecución de los indígenas, porque una misión especial que acudió a la zona comprobó los heridos de bala, la situación de los diferentes niños, mujeres y la población en general que se tuvo que ir perseguida por toda esta situación. Entonces, la respuesta a tu pregunta, si es por el tema minero o no, sí ha habido varias, digamos, informes de personas más conocedores del tema que está relacionado con este tema minero, y ha habido una cantidad de denuncias al respecto del intento de control de la zona. Y bueno, ahí venía una persecución importante que no ha parado, y luego ocurrió ya en diciembre del año 2019, entre el 22 y el 25 de diciembre, lo que el gobierno determinó como Operación Aurora, que era una supuesta rebelión de ciertos militares de la zona, de la Gran Sabana, y donde involucran a estos 13 indígenas. Estos 13 indígenas no fue que fueron detenidos solamente, sino desaparecieron. Nosotros estuvieron casi 50 días desaparecidos, unos más tiempo que otros, y fueron luego presentados para echar el cuento corto, que ya está bastante largo, fueron presentados ante un tribunal pues tardíamente. Allí pudimos tener entonces la información de dónde se encontraban. Ellos primero estuvieron en el DGCIM, denunciaron torturas, tratos crueles e inhumanos de diferente tipo, y en la época, en la cuarentena, producto de la pandemia, el COVID-19, hubo una serie de traslados, también desapariciones forzosas, porque no se informó a dónde se llevaban a las personas, y fueron sacados estos 13 indígenas del DGCIM sin información de familiares y de los abogados, y nos dimos cuenta, como siempre nos informa en Venezuela por, digamos, información extraoficial, de que habían sido llevados al Rodeo 2, y desde marzo aproximadamente, un poco más a mediados de marzo, cuando comienza el tema de la pandemia, fueron trasladados al Rodeo 2, y ahí se encuentran hasta ahora, y Salvador Franco también, y fue el lugar donde fallece pues por las circunstancias, que es importante notar que primero él está enfermo, sea lo que sea, hay responsabilidad del Estado por no prestarle la atención médica adecuada, y que se ha venido denunciando. Entonces, a todo evento la responsabilidad del Estado existe. Y lo que tú decías, que no está fuera del contexto, es decir, nosotros hemos ya señalado que cuando no se presta atención médica a un preso, y en particularmente a lo que nosotros llamamos que son los presos políticos, es una forma de trato cruel e inhumano evidente. Es decir, si tú ya estás preso, tu castigo es estar preso, si acaso cometiste realmente un delito. Tu castigo no es estar preso y además que tengas una enfermedad producto de la prisión, o producto de las torturas, Además, estás producto de la preso no insalubridad. porque has sido enjuiciado y sentenciado, sino estás preso en todo caso, ¿no? Porque se te lleva a prisión y se espera un juicio a ver si eres inocente o no eres inocente. Eso también es una buena aclaratoria que haces, porque el concepto de preso lo asumimos de manera general, pero el preso como tal, en términos estrictamente, sobre todo la definición de las Naciones Unidas,
es aquella persona que está privada de libertad luego de un juicio, el que tiene una condena. En este caso, el concepto de preso lo asumimos de manera amplia, como lo asumimos en general, pero no es una prisión como tal, es una detención preventiva mientras se procede al juicio. Es decir, que la persona puede haber estado detenida preventivamente, que es como están estos tres indígenas, y más del 99% de los presos políticos, que ninguno ha sido condenado, o sea, el 99% no han sido condenados y ni siquiera han pasado la etapa de la audiencia preliminar, por lo cual ellos pueden haber estado detenidos preventivamente y Salvador Franco es un privado de libertad de manera injusta, es inocente, y debo decirlo, porque nos consta por las evidencias y por todo lo que existe, pero a todo evento, él podría haber estado 2 años preso o lo que sea, y nunca haber sido enjuiciado o no haber sido condenado, y haber sido totalmente inocente de manera formal, y haber sufrido 2 o 3 años privado de libertad, como ha pasado con la mayoría de los presos políticos. Pero en el caso de Salvador Franco, no solo denunció tortura, no solo estaba sufriendo unas dolencias de salud importantísimas, porque tenía problemas de gastritis, diferentes problemas que al final yo no te puedo definir porque no soy médico. Por eso es que nosotros pedíamos la atención médica, que nunca se le dio. Es decir, al día de hoy, ni siquiera, como no se ha hecho tampoco autopsia, porque no sé si sabes que lo que estamos viviendo en este momento es que lo sacan del Rodeo 2. Nosotros, luego que los familiares nos denuncian o nos informan sobre la muerte de Salvador Franco, fuimos al Rodeo 2, equipo del Foro Penal, para verificar la muerte. Cuando llegamos ya el cadáver había sido sacado y había sido llevado a la morgue de Guarenas. En la morgue de Guarenas no tenían furgoneta ni tienen refrigeración para mantener el cadáver. Entonces nos pedían que los familiares sean los que los trasladaran y pagaran la furgoneta y para mantener el cuerpo, cosa que los familiares no tienen los recursos, el Foro Penal tampoco los tiene. Estamos tratando de buscar algún apoyo de la Cruz Roja, que no hemos obtenido respuesta hasta ahora. Luego, entonces ahora lo deben trasladar a Caucagua para hacer el autopsia y a otros lugares, pero no tienen la furgoneta, no tienen forma de trasladarlo. Entonces hay todo un tema que hasta ahora ni siquiera se sabe la causa de la muerte, porque no se le ha hecho la autopsia, porque no tienen la posibilidad de hacer la autopsia en el lugar donde se encuentra la morgue. No tienen los equipos, no tienen la posibilidad, y bueno, y hay este tema que, bueno, pareciera que los familiares son los que tienen que asumir todos los gastos y la responsabilidad de hacer la autopsia y de hacer el traslado del cadáver, cuando él era un preso y cuando además muere en prisión, responsabilidad del Estado, que era el que lo mantenía en custodia. Entonces, todavía ni siquiera sabemos la causa de la muerte. Lo cierto es que sea la causa que sea tuberculosis, lo que sea, que porque por tuberculosis han muerto muchos presos de hace mucho tiempo, el hecho es que tenía un problema de salud verificado y certificado por nosotros, al menos formalmente ante un tribunal, y una orden de traslado a un hospital que nunca fue cumplida. Y alguien tiene que responder por eso, ¿no? Vamos a ver quién responde por eso. Mira, pero el caso de Salvador Franco, de lo que estás contando ahora, de lo de la autopsia, lo de toda esa cosa, ¿es igual para todos los presos que pasan por eso y que mueren en prisión? ¿O es porque él era Pemón y entonces es un ser inferior para ellos, o no es un ser humano para ellos, aunque haya nacido en Venezuela o no haya nacido? Es decir, porque yo siento que, claro, es una tiranía, ¿ok? Pero yo siento que el maltrato a los indígenas a lo largo de la frontera venezolana, no solamente en el sur, es como mayor, como si no fueran seres humanos. ¿O Bueno, es idea mía? el trato a los presos, no puedo decir que es bueno, ¿no? Y no me consta de diferentes presos. Nosotros, como sabes, Foro Penal llevamos particularmente a los presos producto de la represión política, ¿no? Y te puedo hablar de estos casos. Pero lo que sí te puedo asegurar que ha habido sistemático ha sido el maltrato a los pueblos indígenas. Nosotros, Foro Penal, precisamente por ese maltrato y porque ya analizamos un estado, digamos, de represión contra los pueblos indígenas, constituimos la Coordinación de Pueblos Indígenas, que la lleva Olnar Ortiz, un indígena también baré de
del Amazonas, que es el que coordina. Hemos hecho el seguimiento de las diferentes agresiones a los pueblos indígenas y sí, el maltrato constante y sistemático, y algo que debo decir que ha existido y que sigue existiendo y que ha venido empeorando. Ahora más allá, porque los indígenas se han opuesto a diferentes, digamos, políticas gubernamentales y entonces han sido agredidos y perseguidos, y más allá de ello, hay informes de diferentes especialistas, incluso periodistas, que señalan la relación, como tú decías, con lo que se denomina el arco minero y el intenso control de la zona, ¿no? Eso es algo que lo lamentable aquí es que poco se sabe, poco ha habido interés, sobre todo internacional, de los grupos estos de defensa del ambiente, defensa de los indígenas, poco ha habido interés. Yo quiero decirte que, por ejemplo, con nosotros, una organización que tuvo mucho interés y que estuvo en la zona de Boavista y se entrevistó con muchos indígenas en la organización que preside Kerry Kennedy, que se llama Kennedy Human Rights, ¿no? de los Estados Unidos, la hija de Bobby Kennedy, ¿no? Que fue asesinado hace ya muchos años. Y ella estuvo allá con la organización y hizo una referencia a lo que ocurría y todo lo demás, pero no hemos tenido realmente mucha atención de diferentes organismos internacionales. Eso es algo que bueno, si algo espero se pueda lograr de esta lamentable muerte de Salvador Franco, es que por lo menos se despierte un poco más la atención de lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas en Venezuela. En cuanto Ahora, a lo que decía, importante que cuando decía que alguien tiene que ser responsable, quiero decirte que evidentemente en Venezuela siempre ha ocurrido que la justicia no funciona, que se ocultan las situaciones, pero quiero decirte que este caso de la muerte de Salvador Franco va a acelerar, digámoslo así, el interés, sobre todo de organismos como el Tribunal Penal Internacional, sobre la situación que ocurre en los pueblos indígenas que ya hemos denunciado. Vamos a llevar también la denuncia ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Recuérdate que la misión de determinación de hechos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, ya hoy emitió un informe muy contundente el año pasado, y que pues va a emitir un nuevo informe dentro de 2 años, y toda esta situación de alguna forma también va a ser allí, va a estar contenida en estos informes y en estas investigaciones que se están realizando. ahora, en líneas generales, ¿por qué sientes tú que la justicia venezolana siempre ha sido tan cuestionada? ¿Qué es lo que pasa? Es porque en la cuarta era sumamente cuestionada, la situación de los presos, ¿no? Generales era muy mala, ¿no? En líneas generales, pero es que nunca pensamos que íbamos a llegar a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene arreglo. Bueno, mira, nunca pensamos que íbamos a llegar a donde estamos hoy, y yo nunca pensé cuando comencé este trabajo en defensa de los derechos humanos, que pensé que iba a comenzar en el año 2002, iba a ser algo que iba a ser como labor social, iba a concluir, iba a continuar con mi trabajo regular como abogado que siempre tenía. Pues no, nunca terminó, sino se fue incrementando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. La respuesta concreta es por qué. Quiero decirte que la represión es uno de los pilares fundamentales del sostén, no solo del régimen autoritario venezolano, sino de regímenes autoritarios en todo el mundo. Hay 3 pilares que sostienen los regímenes autoritarios. Uno es la represión, otro es la cooptación, que es cuando tú compras gente del otro lado, cuando tratas de incorporar a otras personas a tu sector, incluso empresarios, medios de comunicación, políticos. Y el otro es la legitimación. ¿Cómo te logras legitimar ante instancias, sobre todo internacionales? La represión, eso es, por cierto, un libro que yo escribí, que publiqué el año pasado, a finales de año, que se llama El reloj de la represión, que precisamente explica la estrategia detrás de la represión, el porqué de la represión, el porqué de utilizar este mecanismo. E incluso esta represión que sirve para sostener y para intimidar y para pues lograr el monopolio de poder, tiene estrategias tan concretas como la utilización de los presos políticos como fichas de negociación, no solo para sentarse en la mesa con sectores de oposición, sino incluso para sentarse en la mesa o para lograr de alguna manera cierta respaldo de organismos internacionales o suavizar pronunciamientos o informes de organismos internacionales.
la represión sirve, cuando digo de fichas de negociación, es porque los presos políticos son esas fichas. Es decir, tú cuando liberas a indígenas, por ejemplo, estos regímenes, no digo liberar a indígenas o cualquier preso político, pero para liberarlos siempre buscan algún tipo de compensación. O sea, es como un gesto, cosa que a mí me parece lo más antipático y que nos oponemos enormemente a eso, que los organismos internacionales desde el punto de vista diplomático llaman como un gesto del régimen liberar a presos. No puede ser un gesto liberar a presos. Eso tiene que ser una obligación. Eso tienen que presionar para que los presos no existan, para la represión no continúe. Porque si tú lo tomas como un gesto, entonces el gobierno simplemente libera a unas personas para obtener algún tipo de beneficio. Bueno, y ocurre lo que llamamos el efecto puerta giratoria. Liberan a unos, obtienen unos beneficios y encarcelan a otros para poder llegar a una nueva negociación y liberar a otros y así utilizarlos siempre como esas fichas de negociación que de alguna manera sirven para poder aportar supuestos gestos y lograr beneficios no solo nacionales, sino, repito, hasta internacionales. O sea que eso es una política, eso es a propósito. Definitivamente, definitivamente. Eso sí te lo puedo asegurar que es así. Y después de 18 años trabajando en esto, nos hemos dado cuenta claramente que lo es, pues una política y una estrategia bien estructurada y aprendida. Es decir, no es algo novedoso de Venezuela, es algo que viene aprendida de Cuba, Cuba lo aprende de Rusia, Rusia lo aprende de China y así sucesivamente. Y Nicaragua aprende de Venezuela y Bolivia, etcétera, ¿no? Y los organismos internacionales, ¿por qué son tan burocráticos y tan lentos? Estamos en el siglo XXI y yo creo que ellos todavía están en el momento de sus instalaciones, de cuando aparecen, de cuando el mundo era diferente. Claro, si, lo que ocurre es que si lo vemos lento, imagínate tú, en mi caso, que llevo 18 años denunciando lo mismo y luego de 18 años es que, por ejemplo, aparece un examen preliminar ante el Tribunal Penal Internacional, luego que nosotros como organización fuimos los primeros que fuimos en el año 2004 y el examen preliminar arranca en el año 2018. La Organización de Naciones Unidas comienza a emitir los primeros informes en relación con la represión en Venezuela fue realmente en el año 2014. Y nosotros venimos denunciando esto desde el año 2002. Es cierto que son lentos, pero también hay un tema que es importante, es decir, no existe realmente elementos desde el punto de vista de los organismos internacionales, a diferencia del Tribunal Penal Internacional, no existen elementos de coacción real. Es decir, no es que la Organización de Naciones Unidas tiene una fórmula de encarcelar a alguien o incluso de enjuiciarla cuando uno interpone una denuncia. Son más bien presiones internacionales y de un carácter, sí, diplomático, que también toman su tiempo y tienen todo ese aspecto político que tú te referías, pues, ¿no? De suavidad, de tardanza, de vamos a esperar, de vamos a negociar, de vamos a ver mientras la gente se muere. Eso es una crítica que existe, que siempre ha existido, que siempre nosotros incluso la Pero tú has hacemos visto referencia, pero mejoría, tú has visto mejoría en los últimos años. yo no te puedo decir que hay mejoría en cuanto a Venezuela y por lo menos más atención. Es importante saber que, y quiero decirlo, que los regímenes autoritarios, cualquiera, incluyendo el venezolano, el, toman en cuenta estas denuncias internacionales y lo que dicen estos organismos porque saben que en un futuro les trae consecuencias distintas, llámese sanciones, llámese incluso que puedan servir de sustento para abrir un proceso como el caso del Tribunal Penal Internacional contra un individuo en particular, porque no es lo mismo un informe de una organización de derechos humanos como Foro Penal o una denuncia que yo haga a un informe ya de la Organización de Naciones Unidas. Eso tiene un sustento que no es necesariamente vinculante para abrir un proceso contra un individuo que fue represor en algún momento, que asesinó a alguien, que torturó a alguien, o que fue cómplice o encubridor del asesinato o de la tortura de alguien. Sirve pues definitivamente un sustento, o sea, no es vinculante, pero sirve un sustento importante para un organismo como el Tribunal Penal Internacional. Entonces tiene un efecto real. Pero concretamente, ¿cómo nos manejamos nosotros? Por ejemplo, nosotros tenemos un manual de litigio estratégico del Foro Penal, porque quiero decirte, el Foro Penal son más de 5.000 activistas, llevamos muchos años en esto, capítulos en todo el país, 25 capítulos fuera de Venezuela, en diferentes ciudades del mundo, y nos manejamos con un esquema de litigio estratégico que no es más que una estrategia para lograr precisamente presionar y hacer justicia. Y entre esas cosas, nosotros siempre
calificamos o evaluamos cada una de estas denuncias ante diferentes instancias internacionales, pero ninguna instancia internacional tiene un valor de 100% en cuanto al hacer justicia o al lograr la libertad de alguien. Son valores pequeños. El tema es que tú tienes que acudir a todas, instancias internacionales, como a redes sociales, como a periodistas, para que el mundo conozca lo que está ocurriendo, como acciones incluso nacionales, como movilizaciones a veces de calle para protestar por la libertad o por el encarcelamiento de una persona justamente. Es decir, con esto lo que te quiero decir es que sí, los organismos internacionales de por sí, cada uno de ellos no tiene un efecto contundente que a mí me diera un gran placer decir, no, bueno, voy a tal organismo y la respuesta es inmediata y voy a obtener la libertad de alguien. No. Nosotros no hemos, como organizaciones de derechos humanos, hemos aprendido a acudir a diferentes instancias a lograr pues las libertades a través del aumento del costo político, acudiendo a diferentes instancias. Ahora, Alfredo, tú eres abogado. ¿Todavía crees en la justicia en Venezuela hoy en día si no estuvieras luchando y peleando? Has logrado, como tú dices, pequeños pasos importantes. Creo que debes creer también, si crees en la justicia, crees en las sanciones de los culpables. Eh, y crees que esa sanción de los culpables y esa cárcel debe ser no solamente un castigo, ¿no? por lo que hicieron, sino que salgan de la cárcel, ¿no? Y que no vuelvan a repetir lo que hicieron. Es decir, que aprendan en la cárcel, que aprendan de la sanción. Estos semihumanos que están haciendo lo que están haciendo con el pueblo venezolano son rescatables. Mira, primero, decir que yo creo en la justicia en Venezuela, es decir, yo creo en la justicia, ¿no? En el sistema de justicia en Venezuela, evidentemente, no es que no creo, es que es totalmente ineficiente y está construido, estructurado para la persecución política. Por eso te decía que nosotros no nos limitamos nada más a acudir a un tribunal, que debemos hacerlo, además para establecer contacto con la persona y saber de qué se le imputa y poder determinar que hay una privación, por ejemplo, ilegítima de libertad. Por eso utilizamos otros mecanismos. Entonces, evidentemente el sistema judicial de Venezuela está total y absolutamente, digamos, es ineficiente, y más allá de eso está siendo utilizado como arma de persecución política más que para ayudar al ciudadano a resolver sus conflictos. Eso es importante, pero hay que seguir allí, porque si no estamos allí no sabemos y no podemos defender a nadie. Tenemos que estar, digamos, en contacto con las personas y somos como una luz al final, digamos, del túnel para no solo los presos, las personas, sino los familiares de los presos y los familiares de las personas que han sido asesinadas, torturadas, que acuden a nosotros. Y quiero decirte algo muy importante, fíjate, con todo y que la justicia no funciona en Venezuela y estamos allí combatiendo diariamente, hemos logrado más de 12.000 liberaciones. 12.000, o sea, suena como poco, ¿no? O sea, yo he visto salir de la cárcel luego de todo un esquema de trabajo a más de 12.000 personas. Y eso es algo que yo aplaudo, no a mí, al Foro Penal, a toda la estructura que ha sido realmente, debo decir, eficiente en ese sentido. Ahora bien, quiero responderte, yo creo que más fácil la respuesta a la última pregunta la voy a hacer, ¿no? No puede existir paz social en ningún país y en el mundo con impunidad. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir que estoy en desacuerdo con transiciones, con negociaciones. No, la negociación, la transición, ese tipo de cosas son siempre posibles y necesarias para obtener paz. Pero en una transición, una negociación no puede conllevar a sacrificar el hecho de que, por ejemplo, a sacrificar la justicia. Y no puede haber justicia con unidad. Es decir, tú no puedes pretender que aquellas personas que cometieron estos crímenes queden impunes. Que son rescatables. El que comete... Esto es mucho más profundo. Los invito a leer este libro que escribí, El reloj de la represión. Está en inglés, lamentablemente, para los que no hablan inglés o no leen inglés. Pero yo califico a los represores en diferentes niveles. Hay los represores que lo hacen de manera intencional, voluntaria, que son criminales de por sí, y ahí la explicación y calificados a cada uno de ellos. Y los represores que de alguna manera, siendo responsables, son parte como del sistema. Es decir, son lo que yo llamo situacionales. Es decir, que tienen que sobrevivir
por ejemplo, en su carrera como policía, porque eso es lo que viven y a lo mejor son cómplices de una tortura y son responsables, pero la responsabilidad es probablemente menor a aquellos que fueron directamente, que lo hacen porque, llámese por obtener un beneficio económico, porque son criminales de por sí, porque Por tienen, placer. no es que lo hay, y Yo sé, por eso suena le digo. por placer. Hay incluso yo califico el criminal sádico, existe el sadismo, existen personas que lo hacen por placer, existe otros que lo hacen por oportunismo, existe otros que lo hacen por obtener algún tipo de beneficio, y esos son más responsables que aquellos que, bueno, que están en un lugar y tienen que sobrevivir y son parte del sistema, y no quiere decir que no sean responsables también, pero la responsabilidad quizás es menor. Entonces yo pienso que los situacionales son rescatables. Los intencionales no son rescatables. Pero eso no lo digo yo. Eso son estudios que se han hecho incluso de carácter psicológico. ¿Y qué hacer con ellos entonces si no son rescatables? No es que los que no son rescatables tienen que evidentemente ser sancionados y de alguna manera, bueno, el sistema, llámese bueno o malo, de penitenciario, tanto mundial, el aprendizaje es que esos que no son rescatables tienen más años de prisión, de alguna manera se intenta rescatar, de alguna manera se excluyen de la sociedad porque no se pueden adaptar. O sea, hay diferentes fórmulas, ¿no? Pero y Que eso entonces, ese dinero que se emplea en mantener a un asesino, por ejemplo, vámonos fuera de Venezuela, a los asesinos nazis, a los que no se les dio la cadena, ¿cómo se llama? La condena a muerte, sino la cadena perpetua. ¿Por qué una sociedad tiene que estar invirtiendo millones y millones de dólares, ¿no?, en unos asesinos como esos porque tengan una cadena perpetua, cuando eso se puede emplear en mejorar, por ejemplo, ¿no?, parte de ese dinero o todo ese dinero en mejorar la situación de otros presos responsables no de esos asesinatos, sino que están pagando una pena en prisiones que sean mejores? es una discusión bastante profunda, ¿no? Que discutimos incluso en materia más allá, o sea, penitenciaria, criminalística, es decir, cuál es la fórmula más adecuada para solventar un problema social cuando un criminal distorsiona la sociedad. Quizás que personas dirían, bueno, no, para eso está la pena de muerte, por decirte. Yo particularmente, siendo católico, defensor de derechos humanos, yo no creo en la pena de muerte. Bueno, pero dirigentes católicos importantísimos a lo largo de la historia no solamente defendieron la cadena de muerte, sino que practicaron eso e Sí, invadieron eso. O pero sea, que la Iglesia Católica en algunos casos sí acepta y ve normal la pena de muerte. sí, pero yo particularmente no creo en la pena de muerte. Como te digo, pero no creo en la pena de muerte porque la justicia no es tan correcta y tan exacta. Entonces no me Entonces, pongas ejemplo de la Iglesia Católica. Y menos bueno, ninguna pero, iglesia, que cuando lo peor que hay es fanatismo religioso mezclado con la política. sí, pero tampoco volvemos a caer en otro tema más profundo, o sea, tampoco podemos generalizar la Iglesia Ah, no, Católica. yo no estoy generalizando, y menos Por a la eso, Iglesia Católica de hoy. Ajá. sí, por eso yo te digo, yo digo como católico creyente, no creo en la pena de muerte. Eso es lo que te quise decir al principio, pero repito, es una opinión muy personal. La solución del problema es una solución que ha meritado cantidades de discusiones, cantidades de estudios, bueno, y los especialistas más en esos temas te pueden profundizar más allá de eso. Pero el hecho es No, que, perdona, sea lo que perdona, sea, perdona, pero y además el problema de que en una constitución esté la pena de muerte es cuando el país cae en una narcodictadura, como es el caso de Venezuela, una dictadura, aplican constitucionalmente la pena de muerte contra sus enemigos, ¿no?, políticos. Eso también es el otro grave problema de una pena sí, de sí, muerte. sí. El hecho es que, claro, ya caemos en un tema de cuál es la sanción adecuada, cuál es la apropiada. Eh, el hecho que sí te puedo decir es que lo que no podemos, por lo menos el foro penal, y lo sabemos, jamás va a aceptar o va de alguna manera a admitir es la posibilidad de que un proceso, llámese político, que son las grandes discusiones donde los defensores de derechos humanos no nos quieren, porque foro penal no es que bueno, criticamos el régimen actual porque viola los derechos humanos, tortura, encarcela, pero tampoco es que somos tan allegados al sector de oposición o que el sector de oposición
digámoslo así, porque la verdad es que no estamos relacionados con ningún tipo de posición política en particular. Y a veces nos ven con posiciones totalmente contrarias incluso al sector de oposición que se opone también a la dictadura y que se opone a las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no creo y jamás vamos a aceptar que la política traspase el respeto a los derechos humanos, que la política, por más que sea buscando soluciones políticas, por ejemplo, vaya a sustentar su solución política en la impunidad de aquellas personas que hemos venido denunciando y que han sido unos responsables de crímenes, incluso de lesa humanidad. Y eso es algo que nosotros como defensores de derechos humanos siempre debemos combatir, ¿no? ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela? ¿Cuántos son civiles y cuántos son militares? Porque tengo entendido que hay más militares presos políticos que civiles en este momento. No hay más, pero son 351, de los cuales 126 son militares. Quiero decirte que siempre el número del foro penal probablemente es más conservador, porque nosotros para calificar a una persona como preso político tenemos todas unas categorías para que seamos incluso verificados, certificados como todas las semanas lo hace la Organización de Estados Americanos y podemos remitir la información también a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Pero al día de hoy, por la lista del Foro Penal, son 351 presos políticos, que quiero decirte que pueden ser un poco más, porque hay casos donde no hemos tenido la oportunidad por diferentes circunstancias de calificar y de analizar cada uno de los casos, ¿no? Y de esos Eh, 351 presos políticos que hay en este momento, ¿cuántos están esperando juicio? el 99% de los presos políticos no han sido condenados. Ponte, digo el 99%, porque recuerde que las cifras varían semanalmente, ¿no? Por el efecto puerta giratorio, encarcelan y excarcelan, ¿no? Bueno, y fíjate, lamentablemente el número ya no es 351. Si me preguntas ahorita, son 350, porque Salvador Franco falleció el día de ayer, ¿no? Entonces, son 350 realmente, ¿no? Porque falleció uno. Pero el hecho es que eh, más del 95% de los presos políticos, no hoy, siempre, porque mira, hay un tema que es importante, ya que me haces la pregunta, ¿no? Y aprovechando aclarar. Y yo sé, sobre todo los periodistas preguntan el número de presos políticos y yo les hago una aclaratoria un poco larga, pero es importante. Semanalmente varía el número. Si los 351, 350, considerando la muerte de Salvador Franco, que hoy en día se encuentran encarcelados, eh, puede la semana que viene yo decirte, me llamas y yo te digo, Napoleón, son 349, y tú dirás, ah, bueno, se rebajó en uno, más de los de la semana pasada, y probablemente yo te voy a decir, no, Napoleón, lo que pasa es que encarcelaron 10 y escarcelaron 9, ¿entiendes? Por eso es que es 349. Las caras no son siempre las mismas. ¿Y por qué te hago esta explicación? Porque realmente el número importante, ¿sabes cuál es? Al día de hoy, desde el año 2014, es decir, desde que Maduro está en el poder, ha habido ya casi 16,000 personas que han sido encarceladas. Este número es muy importante porque este número es el que tiene el Tribunal Penal Internacional, la Organización de Naciones Unidas, todos esos nombres que están en nuestra base de datos, porque el Foro Penal, además de asistir a las personas, presos políticos y los familiares, etcétera, registramos cada uno de los casos y no hay organización que tenga esa base de datos tan especificada y tan detallada con el caso, qué le pasó, las actas, todo eso, y eso está allí. Es decir, y eso es muy importante porque 351 o 350 al día de hoy sonaría para cualquiera, no, bueno, pero no hay muchos presos, ¿no? Si los calculas en términos de la población. No, pero espérate, que no son esos. Es decir, es la cantidad de presos que ha habido y el efecto intimidatorio es brutal, y por eso la inmigración, nosotros estamos manejando un concepto que se llama que Venezuela es un estado de represión, que no solo se limita a la persecución política específica, sino al contexto social, económico, por este pilar que te hablé de la represión. Siendo un estado de represión, la inmigración, estos 5 millones de venezolanos que han salido, 5 millones que han salido del país, son resultado realmente de ese estado de represión. Entonces, esos 16,000 O personas de que han sido detenidos, amenazas, como es el caso de uno, que claro. Ah, ametrallan bueno, la casa, que eh, le quitan los trabajos, etcétera, etcétera, y el propio régimen, amenazas del régimen. y esa cuenta no la tenemos, por ejemplo. Ujú. Una cuenta que no hemos podido, no hemos tenido el tiempo ni la capacidad de sacar, pero los perseguidos políticos, que es el caso al cual tú te refieres, al caso tuyo,
de muchos periodistas, colegas tuyos que están fuera del país, diputados, bueno, cantidades de personas. Ese número es todavía mayor. Y Ahora, eso es importante que lo digas, ¿no? Porque, que lo que te refieras a ello, porque ese es un número que no se considera entre los 16.000 que te decía. de esos 16.000, en líneas generales, que fueron detenidos, acusados, ¿de qué fueron acusados realmente? De la mayoría, de estar en unas marchas en contra del régimen, ¿de qué han sido en líneas generales esos 16.000 que fueron detenidos? ¿Por qué? ¿De qué se les Bueno, acusó? te lo voy a responder un poco más técnicamente. Nosotros calificamos a todos esos detenidos en 5 categorías. Y cada uno entra dentro de ella. La categoría, más allá de la causa, del motivo, digamos, formal de la detención, que regularmente no se adapta al fin, porque el fin es político, el motivo puede ser cualquier cosa, puede ser, por supuesto, intento de homicidio, puede ser por agresiones, puede ser por disturbios y al final no están involucrados en nada de ese tipo de cosas. Más allá de eso es el beneficio político que hay detrás. Las categorías son 5. Fíjate, la primera es quizás la más fácil de entender, pero es la gran minoría de los presos políticos, que ahorita ni siquiera hay ninguno de esos 351 dentro de la categoría 1, que es el dirigente político, aquel que el beneficio es excluirlo del juego o de la competencia política. Hoy día no hay ninguno de los presos políticos, dirigentes políticos como tal preso, a diferencia de Roland Carreño, si lo queremos colocar como dirigente político y no como periodista, ponte tú, sería el único. Después tienes cuando el beneficio es la intimidación. Esa es la gran mayoría de personas. Detienes a 5 estudiantes para intimidar al bloque de estudiantes, detienes a un periodista para intimidar a los periodistas, detienes a 5 militares para intimidar a los militares y así sucesivamente. La tercera categoría es que es todavía más Pero compleja. espérate un instante, cuando detienen a 3 periodistas o a 5 militares, los escogen al azar. Bueno, eso sería una pregunta un poquito más compleja, pero sí, o sea, es decir, lo que nosotros hemos visto es que se busca un beneficio político con la detención. Todo detenido político, a diferencia de los que son más anárquicos, que son los que detienen en protestas de manera masiva, detienen a 40 personas y los liberan en 3 días, que son un poco más anárquicos dentro de lo que yo llamo la periferia de los presos. Pero la gran mayoría que detienen dentro de la periferia específica con un beneficio concreto son 3 o 2 periodistas con el objeto de lograr algún tipo de presión o de intimidación a un sector específico. Eso es lo que hemos visto siempre. Incluso la tercera categoría, que es el de propaganda, cuando utilizas, por ejemplo, detienes a un empresario que no tiene nada que ver con una protesta o que ni siquiera fue disidente o que ni siquiera se colocó en contra del gobierno, pero a ese lo presentas como el responsable de la guerra económica. Eso ha pasado mucho. Han detenido a dueños de farmacias, de supermercados, hasta de panaderías, para justificar a través de esa detención que ellos son los responsables de una situación de la cual es responsabilidad directa del gobierno. La cuarta categoría es algo que se ha venido desarrollando desde el año 2017 de una manera ya mucho más concreta y ya es sistemático, que es cuando es lo que nosotros llamamos al detenido por extorsión. Detienes a una persona, a la hermana, al hijo, a la sobrina de alguien que buscas, con el objeto de presionar a la persona que buscas. De eso se ha venido incrementando la detención, cosa que no existía antes, detención de familiares, de amigos, de personas que buscan. Y la quinta categoría es cuando la detención es producto de una venganza específica de un funcionario y se utiliza el poder con el objeto de tener a alguien que tú te quieres vengar o que quieres perjudicar, que tampoco tiene que ver con un dirigente o con una persona que protesta, sino el fin político es basado en el abuso de poder que puede utilizar este funcionario específico, ¿no? Bueno, Alfredo, muchas gracias, no solamente porque lo comentaste sobre Franco, sino por toda esta clase que nos has dado de cómo está la situación de los presos políticos y de la justicia en Venezuela. Te vuelvo a repetir lo que siempre digo, seas tú o sea alguno de tus compañeros, este espacio está para apoyarlos y divulgar el trabajo que ustedes están haciendo y las denuncias que ustedes están haciendo, que creo que es Muchas gracias. importante que la gente sepa que sí, que los venezolanos en su país, la mayoría están viviendo mal, pero hay otros que viven todavía peor, que son estos perseguidos y encarcelados, estos presos políticos, ¿sí? Bueno, y
Un abrazo de feliz año, Napoleón, y un abrazo a tu gran querida esposa y a tu familia, que llevo tiempo que no los veo, que dile que la extraño, que Ok. espero poder estar con ella. Un abrazo grande, Napoleón. Hasta luego. Un abrazo a ti también.